Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dresik en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un nuevo volumen y esta vez podríamos decir de algún modo que los dos autores, pues se trata de dos autores de este volumen, de este libro, son amigos de la casa porque de cada uno de ellos ya hemos reseñado oportunamente un libro escrito individualmente por cada uno de estos autores, que son investigadores muy destacados, uno de la Universidad de Sussex, Gideon Reubeni, y el otro autor, Sara Bobik Segev, investigadora, profesora en la Universidad de Hamburgo, en el Centro Maimónides, que dirige el profesor Giuseppe Beltri. Ambos han publicado este volumen, editado este volumen muy interesante, cuyo título es The Economy in Jewish History. La economía en la historia judía, y lleva como subtítulo Nuevas perspectivas sobre la etnicidad y la vida económica judía. Eh, y adelantemos algo de la reseña, el libro se inscribe, y más que se inscribe, casi diría que es uno de los libros que está funcionando como una proa de un cierto giro que ha dado los estudios judíos en los últimos años, recientemente, denominado el giro económico. Es decir, aquello que, sobre todo después de la Shoah, había sido, entre comillas, reprimido en el campo de las investigaciones del pensamiento, la etnografía, la filosofía judía, que es el tema económico como una cuestión tabú debida a precisamente que fue un motivo, un moto antisemita por antonomasia. Ese tabú ha comenzado a debilitarse, a aflojarse, y de una manera franca y matizada, al abordar el tema, se encuentra que también es un tema que tiene todo su aspecto mítico, comienza a ser puesta en valor, valga la redundancia cuando estamos hablando de economía, aunque valor y, y precio no es lo mismo. Eh, entonces, en principio, hay algunas cosas que sobre todo están señaladas en el excelente, el libro, además de haber sido editado por estos dos grandes investigadores, de los cuales, repito, ya oportunamente hicimos la reseña de dos libros de cada uno de ellos muy interesante, lleva el prólogo de otro investigador también muy interesante, del cual también hicimos una reseña de un libro de este autor, Derek Penzler, que también participa de este giro. Y además, otro capítulo de este volumen, un capítulo muy interesante sobre qué significa en los estudios judíos el giro económico, está firmado por Jonathan Karp, de quien nosotros también hicimos una reseña de un libro muy importante, Jonathan Karp, también sobre cuestiones vinculadas al comercio judío como un factor, eh, como un principio de inteligibilidad o un principio explicativo de algunos aspectos fundamentales de la historia del pueblo judío. De modo que el libro abarca, creo que son 11 capítulos, y todos bajo diferentes ángulos y tomando diferentes momentos
en la historia judía, analizan problemas que tienen que ver con lo económico y la historia judía. Tomando en cuenta un panorama muy complejo, ¿no? Desde los comerciantes y prestamistas del Ashkenaz medieval, los arrendatarios judíos en la Polonia moderna, que cumplieron un rol tan importante en la economía señorial. Luego en el siglo XVIII hasta principios del XIX, en la Europa central y occidental la banca privada, la bolsa de valores, profesiones como abogacía y medicina. En Europa del Este, la industria agrícola y la financiación de los ferrocarriles. Y en el Medio Oriente, un tema que puede parecer hilarante, puede mover a la risa, pero que llegó a ser muy importante, sobre el cual seguramente vamos a hacer alguna reseña de un libro en particular. En Medio Oriente, de fin de siglo, el comercio de productos coloniales como las plumas de avestruz. El tema de las plumas de avestruz llegó a ser muy importante, y en Europa del Este, pero no solo en Europa del Este, sino en la París de la época, de la década del 20, el tema del peletero, ¿no? Judíos, y las pieles, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en un registro económico más bajo, vendedores ambulantes judíos que llegaron a ser importantes proveedores de bienes de consumo para gente sencilla de toda Europa del Este, América del Norte y Sudáfrica. Y en el oeste americano, el contacto social entre nativos y europeos a menudo tomaba la forma de un intercambio económico con un vendedor ambulante judío que en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, en Chile, eran conocidos como los Cuentenik. Ahora, apunta el texto que pocas comunidades mercantiles han mostrado tales niveles de participación en todos los aspectos del comercio. Pero, y esto es muy, muy importante, en general, pertenezcan a la etnia que pertenezcan, en general las minorías mercantiles son a menudo temidas y despreciadas, ¿no? Pero en el caso judío, apunta el libro, esto es inusual. Y da un buen ejemplo. A los comerciantes chinos se les ha llamado los judíos de Oriente, pero nadie llama a los judíos los chinos de Occidente. Por tanto, las razones van mucho más allá de la economía y descansan en los fundamentos de las religiones cristiana y musulmana. El prestamista judío medieval, en la realidad y en la fantasía, era producto de un antijudaísmo teológico. Todo prejuicio en términos comerciales no residía en los habituales prejuicios de este tipo, sino más bien en cuestiones teológicas. Judíos en este sentido eran atacados, tuvieran éxito porque tenían éxito, o si fracasaran, siendo judíos, siendo ricos o siendo pobres, siendo el hambriento vendedor ambulante como el banquero rico, ¿no? En esto encontramos una cosa también interesante, lo exceptúa de las minorías mercantiles, son los denodados esfuerzos de los propios judíos por modificar esta condición. Tenemos dos ejemplos. De nuevo en Sudamérica, con los llamados gauchos judíos, que pasan de manera voluntaria y como un esfuerzo
no exento de sacrificios y de dificultades, por lo que significa cambiar de tareas comerciales a el trabajo de la tierra. Pero mucho con los llamados gauchos judíos, ¿no? En las colonias de las provincias de Entre Ríos, en la Argentina y de Santa Fe. Pero mucho más fuerte todavía, el proyecto sionista es un proyecto, entre comillas, de reconversión del pueblo judío de la actividad mercantil a una actividad ligada a la tierra, agrícola, pero con un propósito claro de regeneración. Y esto es bastante sui generis, es bastante excepcional entre determinados pueblos mercantiles que hasta a veces acepten la crítica gentil del comportamiento económico propio y el propio llamamiento a abandonar en masa el comercio y la artesanía y pasarse a la agricultura, ¿no? En este sentido, hay una diferencia, ¿no? Entre los judíos y otras minorías étnico-religiosas, sobre todo de estas, las castas comerciantes indígenas, como en la India o en la China que mencionamos antes, con esta especie de autocrítica y reestructuración de su propia ocupación, digamos, ¿no? Eh, Finalmente hay que también decir, y esto lo dice Reubeni en su prólogo, que cuando hablamos de lo económico nunca es el comercio solamente. Reubeni cita al antropólogo francés Maurice Godelier, cuando Godelier plantea que en realidad lo económico está vinculado siempre a lo político, a lo religioso, a las instituciones culturales, a la familia, etc. Finalmente habría mucho más para decir, pero bueno, para poder cumplir con todo, eh, sería justo mencionar entonces algunos capítulos del libro, ¿no? Los capítulos del libro que tenemos. Bueno, precisamente uno de los capítulos del libro que ya la hemos mencionado antes, una de las dos editoras de este libro, Sara Bobik-Segev, de Hamburgo, escribe un trabajo interesantísimo sobre el café, los judíos y la costumbre del café de comerciar, pero sobre todo de consumir café, y como un insumo judío el café, ¿no? Muy interesante. Luego Paul Lerner tiene un trabajo muy interesante también sobre los poderes del consumo en la cultura judía, ¿no? Eh, los comercios, los almacenes judíos en Alemania. También hay un trabajo muy destacado de Helen Davis sobre los hermanos Brière, que habían sido unos muy importantes banqueros y socialistas sefaradíes en Francia. Luego hay un trabajo también muy interesante, Susan Benevitz, sobre el comercio en el comienzo del siglo XIX, el comercio judío en la sociedad suiza. Luego un trabajo muy interesante de Anthony Cauders sobre las finanzas en Alemania. Luego un trabajo también muy interesante de Kirill Stutenko, que es sobre Dostoyevsky, Marx y la cuestión judía. El que mencionamos, Jonathan Karp, sobre el giro económico en los estudios judíos. Y el de Michael Miller sobre Moritz Jelinek y la modernización de la economía húngara. Otro precisamente de Sara Brevalla Stein sobre las plumas de avestruz y los vestidos y la indumentaria femenina.
en el siglo XIX y XX. Luego uno de Adam Mendelssohn sobre las Biblias y la Torá, la edición de la Biblia y la Torá y su comercialización. Y finalmente de David de Vries sobre el comercio de la industria de los diamantes en la Palestina de mandato británico. De modo que recomendamos mucho este libro de estos dos, editado por estos dos autores, a quien ya les habíamos dedicado respectivas críticas. Bueno, sin duda es una... Perdón. No, perdón, No, nada más. no, digo que sin duda es un libro con una temática muy interesante porque aborda, por un lado, esta visión filosófica que siempre eh, rondamos aquí en esta sección, pero también temas como la economía e incluso el imaginario en torno al judío, ¿no? Como un ser que destaca en el plano económico. Tal cual, tal cual. Me restó nada más decir que fue editado en el 2011 y que la editorial es Berghahn Books. Pues nada, con estos datos y estas recomendaciones ya saben lo que pueden hacer. Si ustedes leen en inglés, pues no pasen por alto este libro que nos recomienda Pablo Dreisig en esta ocasión. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.